¡Basta! Rompe el silencio, no a la tortura. Una campaña del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado y TEI. En consorcio con la Defensoría del Pueblo y Proyecto Mundo. Financiado por la Unión Europea a través del proyecto Con Buena Razón. Y con el apoyo de la Coalición Ciudadana contra la Tortura y Huaynatambo, Red de la Diversidad. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad y verdad. Juntos en la lucha para la igualdad. ¿Sabes? Todos estos días seguí pensando en las historias de don Constantino y don Guillermo, esas que escuchamos el otro día, en eso que el Pablo nos decía de las secuelas de la tortura. ¿Acaso no se puede hacer algo para reparar los daños que se han hecho a las personas y sus familias? Yo también estuve pensando en eso, pero la verdad, pensando en olvidar. Porque la verdad, ya me empieza a torturar tanto hablar de la tortura. ¿Será? A mí también me empieza a preocupar tanta preocupación que me está apareciendo sobre estos temas. ¿Qué será de hacer, no? Fundamentalmente se trata de la erradicación de la tortura. Eso es un desafío muy grande, pero fundamental, porque tanto tiempo que hay una sociedad donde el Estado apoya la tortura, se crea perversión, se crea seres humanos capaces de destrozar vidas humanas. Un ratito, don Andrés, otra vez por aquí. Bienvenido nuevamente, pero sinceramente quiero decirle que eso de erradicar la tortura está bien, pero usted mismo ya nos ha dicho en otro momento que a pesar de que ya no estamos en dictadura, la tortura sigue muy vivita y campeante en plena democracia, y no solo en el país, sino en todo el mundo. Un ratito. Antes de seguir hablando si es posible erradicar o no la tortura, yo quiero aprovechar que aquí está don Andrés para preguntarle más bien, si es posible, hablar de rehabilitación de las personas y sus familias, porque con Pablo la otra vez hablamos de las secuelas de la tortura y yo me he quedado con las historias de don Guillermo y don Constantino y lo que les pasó a ellos y a sus familias. Y el segundo punto es la rehabilitación, que es un término bastante general y bueno en ese sentido porque la persona que ha sufrido maltrato para poder recuperarse necesita medidas muy diferentes, no hay una sola forma de apoyar. Hoy les voy a hablar de dos formas centrales. Esto se está poniendo interesante. Cuéntenos, don Andrés, de esos dos puntos. Somos todo oídos. Y todo corazón también. Empecemos por el primero de esos dos puntos. La una es la psicoterapia, porque digamos que la meta central de la tortura es destrozar la psique humana, ablandando la persona, destrozándola, humillándola. El torturador espera obtener información o busca amedrentar, a quebrar una persona que defiende sus derechos. En definitiva, todas las formas de tortura atacan a la psique, que sean los maltratos contra el cuerpo, a las necesidades básicas de ser personas humanas, a la humillación psicológica, la agresión sexual, todo tiene por función ese quebrantamiento de una persona. ¿Y qué es lo característico de ese quebrantamiento? Es que el ser humano se encuentra desprotegido. Nosotros sabemos que desde el nacimiento la función primordial de la madre, del padre, es la protección del bebé, que crezca en un lugar protegido, porque el bebé, ser humano, es fundamentalmente vulnerable. Y esa protección va a permitir al niño de construir su propia psique, sus sentimientos, su personalidad, su manera de comportarse,
reaccionar, su espontaneidad, pero para eso necesita un espacio protegido. Por eso, para el buen crecimiento de un niño, de una niña, ese espacio de protección es fundamental para su desarrollo. Si se ataca esa protección, se puede atacar su personalidad, su ser. Entonces, ese cuadro protector es fundamental. Y claro que la tortura es un espacio clásico donde de repente todos los sistemas de protección que un ser humano se ha construido durante su crecimiento se destroza. De repente el ser humano se vuelve como un niño vulnerable, totalmente indefenso, donde tiene seres humanos que se aprovechan de esa situación de desigualdad, donde la persona no se puede defender. Cuando hay agresión, cuando hay peleas entre adultos, por ejemplo, entre jóvenes, también desde niños, si se pueden defender, pueden desarrollar capacidad de defenderse. Pero donde se le quita toda capacidad de defenderse y vive humillación sin poder reaccionar, maltrato, es lo peor que puede ocurrir a un ser humano. Por eso que se ha declarado la tortura como un crimen contra la humanidad. Frente a ese destrozo, o tentativas de destrozo del torturador hacia un ser humano, hay personas que logran, por razones de su propia vida, a resistir mejor que otras. Hay personas que van a pasar por el infierno de la tortura, pero logran más o menos resistir. Y hay otros que se quiebran. Y claro que la psicoterapia, el apoyo psicológico es muy importante en esos casos si la persona tiene la fuerza de pedir una psicoterapia. A veces el quebrantamiento es tan grande que la persona ni tiene fuerza de ir a buscar ayuda donde una persona, donde un profesional, donde él puede reconstruir su personalidad. Y claro que la psicoterapia trabaja con las partes que han sobrevivido, porque el ser humano, si viene a una psicoterapia, es que no todo ha sido destrozado, aunque lo pueda creer. Pero el hecho que venga es muy significativo. Y es sobre esas partes que todavía sobreviven que se va a poder comenzar a trabajar. Pero es muy difícil, es un desafío, porque lo que se trata cuando se tortura es de hacer callar, no de hacer hablar. Y quebrar la confianza en sí mismo y en el otro. Y recomenzar una psicoterapia es tener suficientemente confianza para reconstruir esa confianza. Pero la persona torturada ha vivido de lo que es capaz el ser humano como él, que se llama torturador. Esa construcción de la confianza en sí mismo y en el otro es el desafío de la psicoterapia. Tener un mínimo de confianza como base para recuperar la confianza de cada persona y la confianza en las otras personas. ¿Y se podrá volver a confiar en quien te torturó? Entonces, nuevamente fui apresada allá, nuevamente conducida al Ministerio del Interior, torturada, y ahí ya fue mucho más terrible para mí, porque entonces yo estaba embarazada. Y debido a las torturas que sufrí, a los vejámenes, yo perdí ese hijo y nunca más pude ser madre. Nunca más. Después de toda esa tortura que me hicieron, me abandonaron en el Hospital General. De ahí me recogió mi familia. El único contacto que yo tenía, la única persona que yo sabía que podía hacer algo era el compañero Julio. Él avisó a mi familia y me recogieron del Hospital General en condiciones terribles. Todo esto está detallado en el testimonio que yo he presentado en mi expediente al Ministerio de Justicia. Pero lamentablemente
todo esto no sirve de nada para estos señores que han estado revisando los expedientes de nosotros, que somos los sobrevivientes de las dictaduras. No sirve de nada todas estas pruebas. Me han pedido que presente certificado de médico forense por las violaciones que he sufrido. No puedo hacerlo, porque en ese momento habría tenido que yo buscar a los torturadores y pedirles que me den un certificado de violación. ¿Cómo? No es posible, pero como dice un libro, así se templa el acero y así nos hemos templado en la lucha. Ahora estamos junto con los compañeros pidiendo el cumplimiento de la ley 2640. Era Victoria López, torturada durante la dictadura. Ser violada y que luego le pidan certificado forense que debían otorgarle sus mismos torturadores o quienes eran cómplices de quienes le torturaron, ¿cómo es posible eso? Pero le quedaba su templanza en la lucha y eso le permitió tener su pedacito de confianza y para no caerse del todo y seguir, contar, como nos decía don Andrés. Pero, don Andrés, eso es de la dictadura. Y a pesar de todo lo que hablamos, sigo pensando que eso es cosa del pasado nomás. Pero doña Victoria sigue hoy en día. No es una historia del pasado, es de hoy. Claro, pero no me refiero a eso. En fin, como que me estoy enredando. Don Andrés, ¿nos puede contar algo parecido que sea de la democracia? ¿Que tenga que ver con la psicoterapia de la que nos estaba hablando? Les voy a contar un caso que me tocó mucho y que justamente parte de lo que vivió un niño de 3 años. En la guerra del gas, una madre estaba en una manifestación en el Alto, llevando detrás en su espalda a su bebecito de 3 años, a su pequeño niño. Y este niño recibe un balín en la frente. Por suerte tenía un chulo, así que el balín se enfrascó en la frente. Pero el golpe fue fuerte. Ella fue al hospital de la niñez, vieron al niño y dijeron que no ha sido afectado profundamente, que era una herida superficial que quedó del balín. Pero ella había visto que había cambiado. Ya no hablaba, se había vuelto violento. Esta madre, en la primera entrevista, como no habíamos un lugar con la privacidad necesaria, fuimos caminando por las calles tranquilas del Alto y ella me contó lo que pasó. Había perdido el habla y la agresividad que él mostraba le había causado problemas porque ella trabajaba en una chapería. Este niño había comenzado a lanzar piedritas contra los coches. Claro que eso ya no era posible, que ella puede quedar en ese trabajo. Otro momento, se podía hasta escapar cuando estaba a su lado, escapar de ella, ponerse en peligro con los coches que pasaban. Claro que su parálisis de no poder hablar, le hablé que eso es expresión del susto. Y su agresividad era una manera de aprender a defenderse. Esa rabia de lo que ocurrió, tratando de pelear con la agresividad vivida desde afuera. Y que él se escape de la madre, de sus manos, poniéndose en peligro, ahí mostraba algo fundamental y claro de preocupación, es que había perdido su confianza en la madre. La madre que es por esencia la persona protectora, hemos hablado al comienzo de la importancia del rol protector de los padres, la madre protectora ya no lo era en los ojos de este niño. Se había sentido desprotegido por su madre.
Y un niño que no entiende las situaciones, pero es lo que él vive y es lo que él había vivido. Y cuando nos despedimos de esta primera consulta, lo que fue impresionante es que este niño, detrás de la espalda de su mamá, había escuchado todo y había entendido. Me dio un adiós cariñoso con una sonrisa que mostraba que él se había sentido entendido. Entonces después trabajamos en el consultorio del ITI a la reestructuración de la confianza, reconstrucción de la confianza, haciendo un trabajo con la madre y el hijo. Es un niño que recuperó la palabra, que estuvo capaz de ir a la escuela, aunque estaba claro que este trauma vivido no lo iba a superar enteramente con la psicoterapia. Iba a ser necesario otras reuniones, más tarde otras consultas, y también hablar con la maestra de escuela más tarde para que lo toma con paciencia, con claridad, cuando él tenía esas reacciones agresivas dañinas con otros niños, creando lentamente una estructura de protección donde él pueda crecer de mejor manera posible. Pero siempre quedan huellas, eso hay que estar claro. Siempre quedan huellas, pero se puede recuperar el habla, decir, contar. Eso es parte de la rehabilitación, la primera forma de la que nos habló don Andrés, la de la psicoterapia. Pero, ¿qué pasa en casos en los que la persona es acusada injustamente? Y como nos contaron alguna vez, es torturada para obligarle a confesar algo que no hizo. O que recibió malos tratos y se le acusó públicamente, por ejemplo en las noticias de la prensa, la radio o la televisión, de algo que no hizo. Queda la estigmatización, como que la gente ya le mira mal. Algo habrá hecho siempre, se dice. Como el caso de ese señor que llevaba medicamentos y fue acusado injustamente de estar traficando drogas. Creo que don Andrés también nos puede contar sobre ese casito, ¿o no, don Andrés? Él había llevado en el transporte medicamentos para la venta. Y en un control, pretendidamente, encuentran en los medicamentos que era cocaína. Lo acusan en ese sentido de transportar cocaína. Van en su casa, donde están los niños, la madre, se ven expuestos a situaciones traumatizantes para toda una familia. Y lo detienen, lo acusan de tráfico de drogas, y él decía, pero no son drogas. Los policías quieren golpearlo, lo amenazan para asustarlo, para obtener una confesión, pero él decía que yo nunca he tenido droga, nunca he sido traficante de cocaína. Es declarado culpable, lo envían a la cárcel de Sacaba, primero al calabozo, con condiciones infrahumanas, donde en un espacio de 1 metro sobre 1 metro había 4 personas, no podían dormir, 2 dormían, los otros 2 estaban de pie, con condiciones infrahumanas que no respetan el mínimo de las reglas que están reconocidos por Naciones Unidas a nivel internacional, que se llaman las reglas de Mandela, que exigen un mínimo de condición básica de respeto al ser humano. Él resiste como puede, tiene accesos de depresión, pero logra resistir. Pero ¿qué pasó en la sociedad afuera? En ese tiempo, la justicia, al hacer propaganda, haber encontrado un traficante de droga. Aparecen los informes en la prensa escrita, en los medios de comunicación, hasta que 1 mes después de su arresto, menos de 1 mes después, 3 semanas,
La fiscalía tiene que constatar, habiendo hecho verificaciones químicas de laboratorio, que era inocente, que eran realmente medicamentos. Lo liberan, pero cuando retorna a su casa, todo el medio social que él tenía, que él había construido, excepto muy pocas excepciones, se habían distanciado de él, de su familia, no querían nada tener que ver con él mismo, ni con su familia. Los niños vivieron situaciones de ostracismo, que sí que una familia que se estaba viendo destrozada en lo que había construido socialmente. Y él, que resistió las condiciones, los golpes, la situación catastrófica en la cárcel de Sacaba, ahí se quebró, porque se encontraba solo. Todo lo que había construido socialmente estaba en el piso. ¡Qué terrible! Y si la justicia reconoció que era inocente, ¿hizo algo para reparar el daño, para rehabilitarlo socialmente de la estigmatización? Y lo que es significativo es que la justicia reconoce su error, pero no se preocupó socialmente de hacer público el error. No se preocupó de las consecuencias de su error judicial. Es un problema de prestigio. Ahí la psicoterapia puede ser un apoyo, una contención, pero la respuesta fundamentalmente tiene que ser social. La respuesta definitivamente debe ser social, es decir, psicoterapia y reparación social son dos patas que se acompañan cuando hablamos de rehabilitación. Y yo que había venido con ganas de ya no hablar de la tortura, pero como que ya estoy encontrando algunos caminos para hacer algo. Así todo este tema de la tortura ya no es tan torturante. Cuán importante en una situación donde el sistema estatal fracasa en parte, que la población se vuelva más consciente de lo que significa tortura y malos tratos, estigmatización. El daño que causa órganos del Estado para que haya un movimiento social que lo pelee para que eso no se repita, que no haya ese aislamiento que viven las mayorías de las afectadas, que nazcan organizaciones. ¿Y dónde están esos malditos que se escapa la libertad en caminos de opresión y de impunidad, donde la justicia sea presa de la codicia, que constantemente el dinero de un pueblo acarician, con la conciencia eliminada por un sucio poder que juzga y no quiere ser juzgado, en un mundo dominado que ya no quiere más la paz, el alto armado, sueños derrumbados de igualdad, que por defender derechos a uno lo quieren callar. Es la verdad que cuando gritas libertad es parte de tu derecho a expresar tu condición de ser humano al volverte radical. Pero capaz mejor olvidar, el olvido puede ser el camino. ¿Para qué torturarse con la tortura si podemos olvidar? Así que dejemos de hablar de estos temas. ¿Será? ¿Se podrá olvidar? ¿El olvido es el camino? El deseo humano es de olvidar. El ser humano que ha vivido daños graves quisiera olvidar. Y a veces lo va a hacer un tiempo, pero vuelve. No hay olvido. El ser humano lo que vive queda en su historia. Y el momento que una persona tiene la fuerza de hablar de lo que ha vivido, para reconstruirse, donde lo que él quisiera olvidar, más bien lo enfrenta, lo miro con un apoyo de un profesional, eso da posibilidad de un grado de superación. La superación nunca será entera. Hay siempre huellas que quedan. Pero el hecho de poder enfrentar y reconstruirse es fundamental. Tratar de olvidar, enfrentar, ¿qué será mejor? ¿Tú qué piensas? ¿Cuáles serán los mejores caminos?
El problema es el sistema, dominan tu vida entera. Y aunque quieran o no quieran justicia, ese es mi lema. El problema es el sistema, dominan tu vida entera. Y aunque quieran o no quieran justicia, ese es mi lema. El problema es el sistema, dominan tu vida entera. Y aunque quieran o no quieran justicia, ese es mi lema. El problema es el sistema, dominan tu vida entera. Y aunque quieran o no quieran justicia, es nuestro lema. Es nuestro lema, es nuestro lema. Basta. Rompe el silencio, no a la tortura. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad y verdad. Juntos en la lucha para la